Muy buenas tardes, mi nombre es Salvador Salazar, soy director del programa de historia del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Hoy tengo el gusto de presentar al historiador, profesor y escritor Enrique del Risco, prologuista y compilador del libro El túnel al final de la luz, los años cubanos de la perestroika. Enrique del Risco, nacido en La Habana en 1967, es licenciado en historia por la Universidad de La Habana y doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Nueva York, donde actualmente ejerce la docencia. Entre sus libros más recientes destacan El compañero que me atiende, Los que van a morir te saludan, Ensayos sobre literatura y poder, y Nuestra hambre en La Habana, Memorias del periodo especial en la Cuba de los 90, que sirve un poco como continuidad del libro que vamos a hablar desde el punto de vista cronológico que vamos a hablar hoy. Hoy nos queremos centrar en su más reciente título, El túnel al final de la luz, una obra que habla sobre el impacto que tuvo la perestroika y la glasnost en la Cuba de finales de los años 80 del pasado siglo XX. Entonces, Enrique, tienes la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el túnel al final de la luz? Bueno, ¿por qué el título? ¿Por qué el libro? ¿Por qué el libro? Y también me interesa la idea del título, pero ¿por Ya, qué ese libro? bueno, el libro trata de rescatar un momento en la historia cultural cubana que a mí me parece crucial, que es el momento en el que por una circunstancia externa, como casi siempre pasa en Cuba, en la Cuba de los últimos 70 años, eh, los, los cubanos, en específico en el mundo de la cultura, de los medios, incluso en los centros estudiantiles, etcétera, vimos la oportunidad de expresarnos como nunca lo habíamos tenido. Es la primera generación, una generación además que era la primera generación enteramente, ¿no?, crecida bajo la revolución. Estamos hablando de gente nacida en los 60, que de pronto por las circunstancias externas, que en este caso es la perestroika, y la indecisión, la duda del mismo régimen de cuál iban a ser los próximos pasos, ¿no? Si iba a tener que seguir o por fingir, ¿no?, que tenía que estaba siguiendo la senda de la perestroika. Muchos, ese descontento que siempre ha existido en la sociedad cubana, lo podíamos expresar sin ser espectacularmente reprimidos como antes. Y ese momento y esa posibilidad de expresión cambió la manera de, de pensarse a sí mismo, de representarse y de entender la función de la cultura. El momento en que los pintores salen a la calle, toman la calle. Yo te leía, Eh, yo leía tu prólogo, donde haces toda una historia de ese momento, Ujú. una compilación bien abarcadora de qué es lo que estaba pasando en Cuba y en el mundo durante esa época, ¿no? Y todo el tiempo yo me preguntaba, bueno, ¿dónde estaba yo? Yo soy una generación menor que tú, yo tengo 43 años, y en el momento en que Gorbachov llega a La Habana, la famosa visita de Gorbachov, yo tenía 6 años. Y yo no sé si es una memoria construida o es una memoria real, pero la imagen que yo tengo es estar viendo la llegada de Gorbacho en un televisor Caribe que había en mi casa y que ese día estaba lloviendo mucho y habían puesto como pioneritos. Yo no sé si me estoy imaginando eso, pero habían puesto pioneritos a ambos lados de la avenida Rancho Boyero, saludando al líder soviético. Todo el tiempo que yo te leo, me preguntaba, bueno, yo era un niño en ese momento, ¿dónde estabas tú? Había una conciencia real en ese momento, tu generación tenía una conciencia real de que podía haber un cambio, de que estaban pasando cosas en el mundo. ¿Cómo uno se enteraba cómo llegaba la información? Estamos hablando de una época en la que no había internet, en la que las comunicaciones eran bien diferentes a como son hoy en día. Sí, había una conciencia real. Y en cuanto a cambio, habría que pensar si el cambio en que, por lo menos que se podía decir y que nos atrevíamos a decir, era un cambio dentro del socialismo, ¿no? La idea de hacerlo más democrático. La palabra democracia estaba por todas partes, aunque la de dictadura no se mencionaba mucho. La palabra democracia, sí, la idea de democratizar, ¿no? Que Glasnost significaba en sentido amplio eso, ¿no? Una democratización del sistema socialista. Y la manera en que nos enterábamos, ¿no?, de primera mano era muy sencilla. Cuba estaba inundada de publicaciones soviéticas.
de publicaciones soviéticas que hasta ese momento eran publicaciones de pura propaganda del sistema. Y de pronto esas publicaciones, una de ellas, la de Moscú, que se convierte en el vocero, no solo para Cuba, sí, para el mundo, el vocero de los cambios que estaban ocurriendo en la Unión Soviética. Entonces, de pronto tienes un periódico que antes era una cosa polvorienta eh, e intrascendente. De pronto Ujú. este periódico nos está, que es semanal, ¿no? Es decir, esta es una frecuencia bastante rápida. Te está diciendo, una, que están ocurriendo cambios en la Unión Soviética. Dos, que esos cambios no solo abarcan el presente, sino abarcan el pasado soviético y abarcan el futuro. Te hablan de la naturaleza de esos cambios. Y eso te hace pensar en muchas cosas. Te hace pensar, una, en los problemas en que los problemas soviéticos no son muy diferentes a los problemas cubanos. Porque uno de los problemas, una de las ideas que uno tenía, yo mismo no tenía, de lo que estaba pasando en Cuba, era que los cubanos no estábamos a la altura del proyecto socialista. Cuando uno empieza a ver que ese proyecto hace aguas en todos los países, que no es una cuestión de que los cubanos no hacemos bien esto o lo otro, sino que el sistema de por sí es infuncional. Entonces ya uno empieza a hacer cuestionamientos más serios. Y eso, y lo que no se estaba produciendo, que era una discusión pública en los medios cubanos, sí, por este rebote, ¿no? De estar accediendo a este tipo de prensa, todos de alguna manera teníamos eso, estábamos viviendo ese cambio simultáneamente, ¿no? Sincrónicamente. Estamos haciéndonos esas preguntas a la misma vez. Y eso hace que empiece a haber una conciencia mayor. ¿Cuál es la conciencia que yo creo que faltó? Que es la conciencia de que éramos parte de un movimiento. Siempre un poco nos veíamos como parte de algo mucho más pequeño, ¿no? Los plásticos como parte del movimiento plástico, los humoristas como parte de los humoristas, el teatro, el cine, etcétera. La idea de que éramos un movimiento, que eso que al final es una idea política, y esa idea política prácticamente no cuajó, sino hasta el final y fue atacada y destruida. Esa conciencia política es una conciencia que un poco la adquirimos a posteriori, ¿no? Y entonces, otra de las razones que me estabas preguntando al inicio de por qué este libro es porque en el discurso posterior del régimen, este momento no existió, ¿no? Y este momento no solo no existió, sino que se hace equivaler perestroika a crisis, ¿no? La crisis de los 90, ¿no? Cuando en realidad la perestroika, el impacto inmediato que tuvo fue la necesidad de unas reformas que el sistema rechazó y por eso que fue que caímos en la crisis. Entonces, un poco de lo que va el libro es decir, Cuba llegó a la crisis no por la reforma, sino por no haber aceptado la reforma. Eh, La gran tragedia que tú me muestras en ese libro, ¿no? Y es lo que como lector yo sentí, ¿no? Es que 20 años después de esos momentos que tú estás viviendo, llega una generación siguiente y se encuentra con el mismo problema y se encuentra con la misma respuesta. y responde con la misma ingenuidad. Exactamente. Y esa es una de las razones principales del libro. Las nuevas generaciones que van llegando y piensan que están inventando todo de nuevo, sin saber que eso ya pasó. Y la lección básica que nosotros sacamos de ese proceso es que el sistema es irreformable. Mientras que esa nueva generación, al no existir libros como este, al no existir un sistema de acumulación de archivos de la experiencia previa, siempre las generaciones cubanas están actuando como si acabaran de llegar al mundo sin eh, Y eso me trae o me lleva a otra pregunta, reflexión, ¿no? La historia, en teoría, siempre es una escritura del pasado, ¿no? uh-huh. ¿Hasta qué punto hablar de la perestroika en el año 2026, que estamos en enero de 2026, hasta qué punto hablar de la perestroika en el año 2026, la perestroika cubana, es una lectura del pasado y no estamos hablando de presente o estamos hablando de futuro? En el caso Bueno, de Cuba. ahora es decir, el estado de Cuba es tan
terrorífico ahora mismo, que hablar de perestroika como queda muy lejos, ¿no? Pero sí entender, ¿no? Muchas cosas que pasan, que se han seguido pasando desde los performances de los Humanos de Alcántara hasta todas estos instituciones que se han creado en espacios privados en Cuba. Todo eso tuvo su antecedente aquí. Es decir, no vino de la nada. Es decir, eh, esa membrana, ¿no? Se rompió en esos años y nunca se logró reconstituirse, ¿no? El régimen trató de retrasar el reloj al año 80 o al año 75, después del 80, del 90, pero nunca lo logró del todo. Y esa continuidad la tuvo. Si algo puede servir ahora, es decir, yo estaba, cuando escribí el libro, estaba pensando todavía en un país que no que permitiera una reforma, pero por lo menos que podía pensar en el futuro. Ahora mismo yo pienso, Cuba en los últimos 10 meses o el último año se ha convertido en un páramo, donde es muy difícil pensar. Pero sí, cuando hay oportunidad, ¿no?, de pensar en el futuro, se puede pensar en esto, ¿no? Pensar en el país como país, en el país con todos los componentes, ¿no? Los componentes sociales, los componentes políticos, los componentes culturales, etcétera. Sí, tener la idea de decir, una de las cosas que es decir el crecimiento espiritual cubano no se interrumpió en el 59, siempre hubo gente con ganas de hacer cosas y que muchas veces fueron experiencias de catacumba, ¿no? Como yo le digo, como fue la generación de Mariel cuando todavía estaba en Cuba. En el caso nuestro, por estas circunstancias, no porque fuéramos más inteligentes, ni más valientes, ni mucho menos, por estas circunstancias podemos cristalizar en la vida pública y hacernos más visibles y saber por lo menos que los otros estaban insistiendo, que eso es una cosa que faltaba antes. Entonces, eso como punto de referencia yo creo que puede servir, ¿no? Siempre como punto de partida. Porque no, porque siempre pensar que todos los, es decir, de Cuba, retomar una Cuba de 1958 o de 1952, estoy pensando yo creo que es un poquito desfasado, ¿no? Por lo menos ahora todavía los protagonistas de esa época están vivos y pueden servir de una referencia más viva, más cercana. Y entonces es eso, ¿no? Es decir, no pensar que, que en Cuba a pesar del totalitarismo, pues ese es lo otro, es decir, el sistema nunca dejó de ser totalitario, por ese totalitarismo se tomó una especie se volvió contenido para no quedar mal ante sus jefes soviéticos, ¿no? Y ese momento, eso nos está dando una idea de qué es lo que siempre hubo debajo de la coraza totalitaria. Siempre hubo gente con deseos de hacer cosas diferentes, con deseos de cambiar. Eso fue lo que nos enseñó ese momento, que por esas circunstancias internas, eso, digamos, salió a la luz. Pero siempre lo hubo, antes y después. Y A seguro mí, que lo está viendo ahora. a mí algo que cuando leía el libro, algo que me gustó mucho, ¿no? Es como el libro logra, ¿no? Complejizar el relato. Y Sí, lo hace a través de algo que ahora se ha puesto de moda. A mí las categorías cuando se ponen de moda, un poco que me alejo, pero bueno, cada vez claro. se habla más de la microhistoria, ¿no? De estos pequeños relatos, de estas pequeñas notas al pie de las historias oficiales que complejizan muchísimo el relato oficial, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se logra bien porque tú haces o logras hacer un paneo, que también quiero que me cuentes después un poco cómo lograste capturar a tanta gente y a tanta gente que algunas no se dedican como actividad principal a escribir. Un plástico se expresa de otra manera y tú lograste incorporar textos de un amplio universo de personas. ¿Y hasta qué punto detrás de esto está un interés de escribir estas microhistorias de la gran historia, de complejizar y de fragmentar el relato? Yo te leía y en cierta medida decía, bueno, este libro, con toda autoridad, si lo analizara un clásico soviético, dijera, este libro es revisionista.
¿Hasta qué punto es esa la intención? Es toda la intención. Es decir, tú me dices que ahora que está de moda, yo no lo sabía, estoy fuera de moda. Pero lo que sí te puedo decir es que siempre mi interés, y no solo mi interés, es decir, de ciertos historiadores de mi generación, que estoy pensando en Ricardo Quiza, que también es parte de ese libro, o Francisco García González, que también es parte de ese libro, pero como escritor, quizás más como historiador. Teníamos, es decir, era evidente ya en los años 80 que esa gran historia aplastaba la existencia humana, así tan sencillo como eso. Los regímenes totalitarios comunistas, ¿no? Su Dios es la historia con mayúsculas, la microhistoria no existe. Y entonces siempre nos sentimos, ¿no? Eh, compulsados, ¿no? A tratar con esas microhistorias. El primer proyecto así más serio que en mi caso fue un libro que escribí junto con Francisco García González que se llamó Leve Historia de Cuba, que era eso mismo, las microhistorias que hay dentro de las historias estas escolares, ¿no? Ese libro lo terminamos en el 95 y lo logramos publicar en el 2007. Es decir, ese gesto siempre nos ha acompañado. También, bueno, en esa misma corriente estamos tanto los libros de Ricardo Quiza, que son, hay uno que se llama incluso El patio de mi casa, ¿no? Algo más de historia que eso no puede haber. Y está, bueno, el compañero que me atiende, que es el libro los testimonios sobre el impacto de la vigilancia de la seguridad del Estado en los escritores. Entonces, en ese sentido, no, es una continuidad. Y si coincide que está de moda, bueno, qué bien. Pero no es la idea, ¿no? Sí, se ha puesto de moda, es una corriente, porque es bien interesante, ¿no? Es bien interesante tratar de fracturar el relato oficial que sea, ¿no? Con pequeñas historias, con pequeñas narraciones, con personas que no son los grandes protagonistas del relato, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde tú estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo era tu vida? ¿No? Y entonces empiezas a hacer la historia, no sé, de los boteros en La Habana de los años 90. Había boteros en La Habana en los años 90, me imagino que sí, que ahí empezaron. Sí, O siempre hubo. o empiezas a hacer la historia de las funerarias en La Habana, por decirte un ejemplo raro, ¿no? Y ahí ves miles de prácticas sociales que prácticamente no se mencionan en los relatos oficiales, ¿no? Y esa es una cosa que me gustó mucho de tu libro, ¿no? Lo anecdótico, ¿no? Cómo va a estos pequeños fragmentos de la historia. Cuéntame cómo tú lograste convocar a toda esta gente para escribir este libro. Todo el que ha trabajado en una compilación sabe lo difícil que es lograr, y estamos hablando de un libro sumamente voluminoso, estamos hablando de, aquí hay historiadores, hay gente del mundo del teatro, hay gente del mundo de la plástica, hay actores. ¿Cómo tú lograste convocar a toda esa gente y qué tiempo de trabajo te llevó a hacer esto? Bueno, fue un libro que si tú ves el volumen en relación a eso, se hizo bastante rápido. Yo tenía la experiencia previa con el compañero que me atiende, que fue un libro que prácticamente se escribe solo, en el sentido de que una vez que tenía el título y más o menos la idea, entonces la compartí con amigos escritores, con escritores que no conocía, pero que sabía que habían tenido esa experiencia, y un poco el libro se escribe solo. Este fue un libro mucho más difícil por lo mismo que decías antes, ¿no? De que los escritores son gente acostumbrada a traducir su vida en palabras y sus palabras en ideas, ¿no? Y en ideas escritas, ¿no? Mientras que hay muchos artistas que o nunca habían hecho eso, o lo hacían, lo habían hecho muy poco, lo habían hecho a nivel teórico, ¿no? Pero yo le estaba pidiendo algo más concreto, entonces, digamos, ir y venir con varios artistas fue complejo. Y yo creo que fue tanto para ellos como para mí, fue muy nutritivo, ¿no? Fue muy conveniente por varias cosas. Y la primera, yo creo, para ellos y para mí también, la conciencia de lo que estaban haciendo y ya la conciencia de lo que estaban haciendo fuera de su disciplina. Los plásticos, ¿no? Que es, digamos, el artista visual, como se llama ahora, que es el sector, digamos, que más impacto produjo
de manera inmediata en esos años. Era, por supuesto, uno de los que más trabajo les costaba traducir eso, sobre todo si no lo habían hecho antes, ¿no? Y entonces hay que tener paciencia y comprensión sobre esa manera, ¿no? De Ujú, ver las cosas. Me hubiera gustado, por ejemplo, que el libro, pero yo quería un libro, no quería un libro uno, no quería un libro de ensayos, no quería un libro de pensamiento sobre algo que todavía prácticamente no existe a nivel de materia, de historias, ¿no? O sea, yo quería más bien un libro de historia, y eso sí lo dije claro desde el principio. Y se lo hice saber a los diferentes autores. Es decir, por supuesto, aquí hay una parte de los que traté, ¿no? De convocar. ¿No? Hay muchos que por cuestiones de tiempo, por muchas razones, no participaron. Eh, Usé muy pocos escritores fallecidos, ¿no? Usé dos o tres textos que me parecían fundamentales para completar esta imagen. Eh, Me faltaron, yo creo que es el gran vacío que tiene el libro, el protagonista de las instituciones de los movimientos disidentes, ¿no? Eh, Muchos, en parte, algunos no quisieron participar, no estaban, muchas veces porque estaban en proyectos parecidos, no querían un poco competir consigo mismos en eso. Otros han muerto, otros están en mal estado de salud, etcétera. Y esa es digamos, el gran vacío. Pero en lo demás, traté de rellenar. En algunos casos hubiera querido tener o también otros testimoniantes, ¿no? No lo tuve, bueno, entonces y ahí se va a notar ese vacío, pero lo intenté. Así que, si ustedes ves algo ahí que siente que le falta, casi estate convencido de que yo traté de buscar a alguien ahí, pero no, que no participó al final. Pero bueno, aún así es un libro, como tú dijiste, bastante voluminoso, pero no solo voluminoso, es un libro muy variado, si te das cuenta. Un libro que yo traté de cubrir no solo decir los diferentes ADs, las diferentes disciplinas artísticas, cómo se veía Cuba desde fuera, cómo se veía la perestroika por cubanos que estaban, que vivieron en la Unión Soviética, y el contraste también entre Cuba y la Unión Soviética, cómo está el caso de Coco Fusco, que es cubano-americana, que viaja a Cuba y se encuentra con todo este movimiento y sus interacciones. Eh, hay como muchas perspectivas, están los religiosos. Al final hay una perspectiva más filosófica que la trata de ujú. inventar Jorge Brioso. También está esta cosa más personal que lo hace a Echeverría de una manera impresionante. Es decir, traté porque yo, por ejemplo, yo escribí un libro sobre el periodo especial, Nuestra hambre en La Habana, y para eso no tenía que buscar mucha ayuda, ¿no? Yo pasé hambre como el que más, ¿no? Pero aquí, y eso es una cosa que también yo quería distinguir, y eso fue una de las cosas más difíciles. Cuando se vive, no se vive en términos de momentos históricos. Y la gente Exactamente. pasó de una cosa a la otra casi sin transición. Y mucha gente confunde confundía en ese momento autores que fue hasta muy cómico en la presentación en Madrid. Uno de los autores decía, no, porque cuando yo cogía un camello, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Decía, no, eso es periodo Ese es el especial. periodo especial. Y claro, ¿sabes? Todavía esa división la gente no la tiene en la cabeza porque la gente la vivió. Es que Y uno se va le, viviendo la vida, uno y no, se le- no claro, tiene se le conciencia de lo que va pero, pasando, ¿no? pero a nivel histórico es muy claro el cambio. Y por eso la cronología, que yo creo que es una de las cosas más importantes del libro, esa cronología que tú estás viendo eventos, cómo va escalando la intensidad de los eventos, y después lo que va escalando es la represión, y después por allá hay hay un alto, ¿no? A todo eso. Y el problema es que el periodo especial también ayudó a encubrir la represión que hubo contra todo este movimiento. Y se vio el cese, la interrupción de este movimiento como una subproducto de la gigantesca crisis económica que hubo.
pero no, si hacía falta papel para algo, iba a existir, pero para el libro complicado, no. Y entonces, también yo creo que fue una parte importante del proceso de este libro, ayudar a entender a los propios protagonistas cuáles eran, cuál que era el momento de lo que yo quería hablar. ¿Y qué sentido tenía ese momento en sí? ¿Qué significado tenía ese momento en sí? Y no como mera previa de el famoso periodo especial, ¿no? Y por eso, es decir, estoy hablando de un periodo que no tiene nombre. Yo le puse un nombre de ahí en el libro, la perestrunca. No sé si va a aprender, pero lo que sí, la necesidad de enfocarnos en ese momento, de verlo como una posibilidad trunca, una posibilidad aplastada, pero una posibilidad que los propios cubanos tratamos de generar, yo creo que es importante. Porque cuando Enrique, sí, sí, tus últimos dos libros, ¿no? El del Hambre en La Habana, que es de los 90, y este de la Perestroika, bueno, hay que decir que cubre el tiempo histórico de mi generación, ¿no? uh -huh, Éramos niños en la perestroika, después fuimos adolescentes en los 90 y después nos tocó vivir lo que viene después, la bobería. Es decir, todos estos años que vienen después, donde las grandes preguntas existenciales que tú te planteas y que se plantea tu generación en la época de la perestroika siguen en el aire, ¿no? uh ¿Qué -huh. va a ser de Cuba? ¿Qué va a ser de Cuba? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Pero al mismo tiempo, y te pregunto si vas a estar de acuerdo con esta idea o no, no lo sé. Bueno, la modernidad, uno de los rasgos característicos es cómo se acelera el tiempo presente, ¿no? En el momento que tú escribes este libro de la perestroika y el de los 90, yo creo que las grandes preguntas existenciales se respondían en el entorno de la segunda mitad del siglo XX cubano, ¿no? Es decir, después de esto que viene, ¿no? Pero ahora, y para mí esto puede resultar polémico, ¿no? Ahora, mi pregunta existencial, y yo no sé hasta qué punto será la tuya, ¿estás de acuerdo o no? Se me remonta al año 1898. Es decir, porque cosas que yo no ponía en duda, como puede ser la nación cubana y la independencia de la nación cubana, o como se quiera ver eso, un proyecto nacional, ahora se puede cuestionar. Ahora estamos en el año 98 de nuevo. ¿Qué ha pasado con el siglo XX en Cuba? Eh, y hasta qué punto nos podemos preguntar eso. No lo sé, puede resultar polémico. No, lo que estás diciendo es muy, muy interesante. Mira, para aquí, para el mismo Centro Cultural Cubano, una vez yo preparé una conferencia sobre la revista Bohemia. La revista Bohemia, bueno, me dediqué, por supuesto, a revisar las revistas y tú te vas dando cuenta cómo esa revista, de alguna manera, sin querer, hay una parte Ujú, que es consciente, pero una parte que es inconsciente, sigue el pulso de la nación. Y te das cuenta de una sociedad, empieza siendo una revista muy frívola, muy cosmopolita, muy poco cubana. Y de pronto empieza como un proceso de cubanización, de comprensión, ¿no? ujú. De qué cosa es ese cubano que no basta con la bandera, no basta con ciertos símbolos, ciertos patriotas. Hay que ser como es una revista que buena parte del material era material importado, lo cogían, lo compraban y lo publicaban ahí. Y no me acuerdo en qué año fue, si en 44, en 48, el 10 de octubre, creo que fue en 48. El 10 de octubre hacen, esta revista va a ser toda escrita por autores cubanos, cosa que para uno era natural, ¿no? Que una revista Ujú. cubana esté compuesta por textos cubanos, ¿no? Pero en ese momento no necesariamente lo era. Entonces estamos hablando y cuando digo cubanización, no necesariamente es que todo sea cubano, sino que hay una confianza, un, una, una mayor solidez, una Sí. creencia en sí, que eso que fue parte, ¿no? Del proceso de creación de nación. Después viene la revolución, que digamos, ese ego nacional se infló hasta el infinito, hasta que ahora tenemos, es decir, ahora se discute del anexionismo como si fuera el año 98 y con Y más estamos hablando. inconsciencia, que el 98. Se hablan de cosas así, tú dices, es como si se hubiera perdido todo el siglo. Y todo Y ese estamos proceso hablando de un que país muy duraba 10 segundos. empobrecido, ¿no?
muy Y, empobrecido, que, a ver, no puedes comparar las estadísticas del año 98 con lo que ha pasado más de 100 años, ¿no? Es decir, es otro ujú. momento histórico, pero es un país muy empobrecido, es un país muy cansado, es un país con una gran crisis de liderazgo que en muchos sentidos se está volviendo a cuestionar su existencia, ¿no? Claro, y un país que, vaya, para ponerte una cosa, ¿te recuerdas aquel dicho que era sin azúcar no hay país? Bueno, Cuba ahora hace menos azúcar, produce menos azúcar que en el año 98 del siglo XIX, Sí. 1898. Sí, yo creo que, y además es decir, es un estado de arrasamiento, porque eso fue lo que dejó la guerra. Cuba era una tierra baldía, ¿no? Como Y es después. un país sin gente, ¿no? La Y crisis entonces, demográfica es real, ¿no? una crisis demográfica que me parece una de las cosas más preocupantes que hay. Sí, un país de viejos. Eh, y ahora estamos en un momento muy parecido. Es decir, hay un aprendizaje, es decir, hay una experiencia. Ujú. Lo que trata de estos libros es convertir esa experiencia en aprendizaje. Lo terrible es que aparte de la experiencia no hayamos aprendido nada. Bueno, ¿recuerdas la frase aquella de Snow, ¿no? Que el subdesarrollo es la incapacidad de acumular experiencias, ¿no? Ah, sí. Es algo que nos acompaña siempre, ¿no? Pero el castrismo que pretendidamente iba a eliminar eso lo ha llevado a un nivel, porque claro, una de las maneras de aprender es crear archivos, crear historia, asimilarla, discutirla. Y ese proceso desapareció. Te lo digo yo como alguien que trató de ser historiador en un momento, se dio cuenta que, mira, mejor me iba por la literatura porque a los archivos no iba a tener acceso. Y, Te y entiendo. tuvo otra deriva. Entonces, pero al mismo tiempo yo tengo ese complejo no sé si de culpa, o por lo menos del deber, sino de ser historiador, porque yo eso lo dudo mucho, por lo menos de esa experiencia vivida, Ujú, dar cuenta, ¿no? Y yo creo en ese sentido, si por alguna razón yo debí escribir este libro, es porque yo no fui protagonista de este periodo. Yo fui más espectador, soy participé de varias formas, ¿no? Pero fui más espectador que protagonista. Y eso me permite a mí una distancia que a lo mejor un protagonista nunca lo hubiera sido capaz de hacer este libro. Y hubiera querido poner su importancia por encima de los demás, etc. No, para mí, es decir, yo lo vivo ahora. Yo en ese momento lo vivía como algo normal, pero ahora lo vivo como un gran privilegio. Estamos hablando de generaciones que vivieron la simulación. Yo no tuve que simular nada. Cuando estaba viniendo a la vida consciente, adulta, estaba pasando esto. Y ujú. daba la casualidad que esas cosas que antes, por lo que antes te metían preso, yo las decía así en cualquier reunión y no pasaba nada. Y yo no me di cuenta de eso hasta que cambió el sentido del país y la posibilidad de decir eso. Y la gente decía, oye, cállate la boca, que esto no se puede decir ya. Y esa experiencia es la que me hace consciente, este momento terminó, y además esto era un momento, esto no era la vida, esto fue un momento muy específico en el cual viviste inconscientemente y ahora debes asumirlo como eso, ¿no? Entonces, así lo viví yo. Muchísimas gracias, Enrique. Antes de dar la palabra al público que está viendo esta presentación, te quería preguntar qué viene ahora, que si tienes algún nuevo proyecto de libro que estás pensando hacer. Yo No, sé que siempre hay algo en mente. ahora vienen demasiadas cosas. Mira, yo, Ahora vienen demasiadas cosas. Es un sí, excelente sí, titular, sí. sí, sí. No, mira, en el año 2019 yo gané un premio en España con una novela, Tú con la niebla, que era parte de una trilogía de novelas que yo quería hacer sobre la presencia cubana en esta zona de Nueva York y New Jersey en los últimos 3 siglos. Y entonces, Tú con la niebla era la parte que correspondía al siglo XXI. Ya terminé hace un tiempo la parte que corresponde al siglo XIX y estoy terminando la que corresponde al siglo XX. O sea que más o menos en los próximos meses, años, van a salir estas dos.
Los partes que Fabuloso. faltan a esta trilogía, lo que yo le llamo la trilogía cubana de Hudson. Y fuera de eso, ahora mismo estoy trabajando en una obra de teatro que nadie me pidió, de pronto se me ocurrió que iba a hacer una obra de teatro. La primera cosa sí que hago de tema exclusivamente americano, ¿no? Es decir, sobre el momento actual, ¿no? Una cosa así que me bajó y tengo que hacerlo. Y más eso, ¿no? Tengo otros proyectos entre manos. Tengo terminado también un libro sobre la historia de los latinos en Nueva York. Se llama Nueva York se escribe con ñ. Y es bueno, desde Colón hasta el año 1960 más o menos. Que cómo fue evolucionando esa presencia, pero es un libro muy ligero, son viñetas humorísticas sobre la presencia de diferentes personajes, Varela, Martí, Tito Puente, y eso de alguna manera creo que complementa esto que estamos hablando, ¿no? Ya no tan cubano, sino la presencia de los hispanos acá. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por esta presentación. Vamos a hacer entonces ahora una pausa y vamos a escuchar los comentarios, preguntas, todo el feedback que tenga la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti.